Podríamos hacer un ejercicio de cerrar un instante nuestra mirada e imaginarnos que estamos celebrando la vigilia pascual. Y en esa vigilia pascual hay un camino desde el anuncio de la palabra de Dios que comienza con la creación del mundo, con el llamado de Abraham, con la liberación del pueblo de Israel a Egipto, y después llega a una lectura que hoy es la primera lectura de esta liturgia, una lectura del profeta Isaías, del libro de Isaías. Una lectura que tiene como dos momentos, ¿no? Nos dice, vengan y coman. Esencialmente lo que atraviesa esa lectura es la gratuidad de lo que Dios quiere darnos, la gratuidad de a lo que Él nos convoca, la gratuidad y la generosidad. Y al mismo tiempo nos hace una pregunta que ha atravesado la historia de la humanidad y que llega a nosotros insertos desde hace mucho tiempo, pero quizá exacerbadamente en este momento, a una sociedad de consumo. ¿Por qué gastan en lo que no sirve? ¿Por qué gastan en lo que no sirve? ¿Cuántas veces nos pasa hoy desde la mecánica de las redes o las compras electrónicas, ¿no? Se nos ofrece, compramos una cosa e inmediatamente, bueno, el que llevó esto también llevó esto y esto, ¿no querés llevarlo? Hay todo como una especie de juego de seducción donde se nos invita a seguir gastando en cosas que no sirven o que al menos no son esenciales. Eso por un lado. La segunda lectura, como armando este rompecabezas que hoy nos propone la palabra de Dios, la segunda lectura también nos interroga. San Pablo interroga a los cristianos de Roma y les dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Y entonces empieza a enunciar la tribulación, las angustias, todo. Que yo diría, San Pablo es San Pablo y su fe estaba absolutamente probada, pero todas esas cosas que él enuncia son precisamente por muchísimo menos nos separamos del amor de Cristo. Por muchísimo menos cada uno de nosotros se enoja con Dios. Por muchísimo menos, a veces hasta dejamos la práctica de la fe. Entonces, justamente esa pregunta tiene que ver desde dónde está afianzada nuestra fe. La primera lectura nos daba una pista, la gratuidad y la generosidad de parte de Dios. A ver si podemos entenderla, si podemos descubrirla. Y con todo esto llegamos una vez más a este texto de la multiplicación de los panes. Un texto que nos habla de Jesús, que es Él verdaderamente el pan de vida. Es Él quien va haciendo todo ese camino, porque la lectura empieza con Jesús yéndose a solas a orar con el Padre. Esa oración no lo aísla, no lo aísla de la realidad, al contrario, vuelve a la realidad absolutamente en sintonía. Vio la muchedumbre y se compadeció de ella. O sea, el primer sentimiento es sentir que uno está con el otro, Dios siente que viene a estar con nosotros como uno de nosotros, Dios con nosotros. Entonces, eso pone en juicio todos nuestros vínculos y nuestras actitudes, ¿no? Que hoy se representan en la actitud de los discípulos, una vez más. Los discípulos estuvieron ahí con Jesús todo el día,
vieron cómo sanó a la gente, cómo les habló todo. Y recuerdan hace algunas semanas cuando yo les contaba ese cuento famoso que contaba doña Carmen, la mamá de Monseñor Laguna, ¿no? Ese, ¿cómo estáis cuando os vais? Bueno, los discípulos hoy le van a Jesús, le dicen, che, ¿cuándo se van? Despídelos. No utiliza cualquier, despídelos. Deciles que se vayan. Deciles que se vayan, que vayan a comprar sus cosas, que se alimenten y que estén allá. Vemos la diferencia, ¿no? Jesús vio la muchedumbre, se compadeció, sanó, les habló. Despídelos para que vayan y compren algo para comer. Y Jesús que les devuelve el desafío. Denles de comer ustedes mismos. Y en la respuesta de los discípulos está el comienzo de la solución que ni ellos mismos justamente entendían, por necedad, por así decirlo, por miedo, por no saber compartir. Dicen, tenemos 5 panes y 2 pescados. Si sabemos sumar, 5 más 2 es 7. 7, en la cultura semítica, es el número de la perfección. Cuando uno tiene 7 de algo, de lo que sea, tiene esa totalidad desde la cual puede empezar a hacer cosas increíbles y maravillosas. Eran 5 panes y 2 pescados, eran 7. Eran 7 que los discípulos no estaban dispuestos a compartir, que no estaban dispuestos a dejar que eso se alcanzara. Como hoy podríamos decir nuestros 7 minutos, 7 momentos, 7 sonrisas, 7 miradas, 7 escuchas. A veces nos la guardamos para nosotros y entonces eso no se multiplica, no genera, se hace estéril. Se hace estéril. Decía Dickens en una de sus obras, Mrs. Cherryby, ¿no? Que si uno quería que su corazón no sufriera ningún tipo de acometida, ningún tipo de arremetida, tenía que encerrarlo en pequeños gustos, en hobbies, en cosas, no conectarlo con nadie, más que con el propio deseo. Más que con el propio deseo. Y decía, y en ese lugar, aislado, el corazón se iba a transformar en una piedra. El corazón se iba a transformar en una piedra. Entonces, justamente lo que Jesús hoy también a nosotros nos invita, primero es saber qué es lo que tenemos, cuáles son esas 7 cosas que cada uno de nosotros puede tener para compartir. Para compartir. Lo segundo es ponerlas en sus manos, poner esto en manos de Jesús, poner cada una de nuestras vidas y esas 7 cosas en manos de Jesús. Y entonces es Jesús el que hace que se multipliquen, porque desde ahí vamos a tener más ganas, más tiempo, más palabras para compartir, más abrazos, más sonrisas, más capacidad de escucha. Entonces, esto es lo que hoy justamente la palabra nos dice. Y lo vamos a hacer, como decía la lectura de Isaías, ¿no? Lo vamos a hacer con libertad,
con gratuidad y con generosidad. Pidámosle al Dios que verdaderamente sigue derramando sobre nosotros y nos sigue invitando a construir esta realidad nueva, en un mundo que cada vez va perdiendo porciones de humanidad, va perdiendo porciones de humanidad cada vez más grandes. Hay un montón de cosas, no es cuestión de ser apocalípticos, pero sí es cuestión de reconocer que nuestra humanidad hoy tiene que ser rescatada, tiene que ser custodiada, como tan bellamente lo dice el Papa León en su última encíclica. Pidámosle entonces a Dios que podamos seguir custodiando, no para guardar, como decía Dickens, sino para compartir ese tesoro que hay en nuestro corazón.